Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Pues para mí el primer acto del curso, o los tres primeros actos del curso siempre son muy bonitos, porque bueno, es un reencuentro y a mí me gustan mucho. Y este, pues mucho más, porque estoy acompañado de dos autores para mí muy importantes en la editorial. A mí van pasando los años, ¿no? Y esto de mantener y de publicar y de vivir y compartir el amor por la poesía y por la vida con los mismos autores, pues me gusta mucho. Yo monté la editorial con 20 años y bueno, pues que aquellos autores que cuando yo tenía 20 años empezaron a publicar conmigo y lo sigan haciendo, para mí me llena de orgullo y de alegría, ¿no? Y más también cuando esos autores van creciendo y van haciendo una obra pues importante, ¿no? En ese caso, los dos autores que están aquí sentados son muy importantes, ¿no? María José Pérez de Grange, que presentamos hoy, es una autora a la que yo admiro mucho, que yo creo que el primer libro que publicamos fue en 1990 y... 2002. Ah, 2002. Siempre me equivoco, es que esas cosas, bueno, 2002 y... Bueno, no, a ver, Jesús es un caso maravilloso, pero hoy, yo siempre que presento el libro de Jesús lo cuento. Mis hijos dicen que estoy siempre contando batallitas, y tienen razón, pero lo de Jesús no lo voy a contar porque voy a esperar a cuando presentemos el próximo, ¿no? Pero bueno, María José Pérez Grange es una poeta que ha trabajado mucho y ha sabido construirse con el paso de los años un universo personal muy bonito, ¿no? Por un lado muy dulce, muy tierno, y por otro lado muy auténtico en la escritura sobre la soledad, sobre la vida, sobre el camino, sobre sentarse y meditar en base a lo que ha vivido y sentido, ¿no? Me gusta mucho su obra, ¿no? Me gustó mucho el primer libro, ya lo recuerdo cuando lo leí en su momento, para empezar, un título muy idóneo, ¿no? Y luego pues ha ido haciendo libros fantásticos, ¿no? Uno que me gusta a mí particularmente, que es Silencio se vive, y tantos otros, ¿no? El de hoy me parece un libro muy bonito porque es como una especie de, bueno, no quiero hablar de él por no quitarle espacio a Jesús, pero es una especie de salida de túnel, y a mí eso me encanta en la literatura porque es muy difícil de hacer. En la literatura es fácil estar en un túnel personal y escribir sobre él, pero escribir sobre ese proceso de empezar o creer que empiezas a encontrarte mejor según las circunstancias es muy difícil, y eso, María José Pérez de Grange lo hace muy bien. Así que nada, pero bueno, no quiero hablar del libro, ¿no? Jesús Ayet nos acompaña, autor maravilloso, yo creo que la voz mística mejor que hay en España, sin lugar a dudas, y una suerte contar con él, ¿no? Un autor que en número de páginas, ya solo en número de páginas no hay quien lo iguale hoy en día la poesía contemporánea, pero seguramente en otras cosas también. Así que, bueno, sí, premios y demás, pero bueno, en fin, pues le cedo la palabra a Jesús Ayet. Jesús, para ti. Esto se hace así, ¿no? Gracias. Está ya. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Ah, bien. Bueno, voy a leeros lo que he escrito sobre el libro de María José, ¿no? En la lectura que yo he hecho de este precioso libro. Lo he titulado Un eslabón de amor para María José Pérez de Grange. Feliz de estar otra vez con todos vosotros, con todos ustedes, para la presentación de este libro de María José Pérez de Grange, que no es un libro más, sino un eslabón precioso en esta cadena poética que desde ya hace algunos años nos viene proponiendo, y con ella encadenándonos a sus poemas, una dulce atadura que nos engarza casi año tras año a ella y a su obra lírica. En esta última entrega, la autora progresa en su búsqueda de la belleza poética y la encuentra, como era de esperar, en la naturaleza externa, esa realidad que a veces cuesta asimilar en toda su potencialidad, y en su realidad interior, en sí misma, esa otra realidad que es aún mucho más difícil de descifrar, pues como sabemos, todo ser humano es un mundo, a veces impenetrable. Encontramos, pues, una permanencia de dicha belleza y una valoración del silencio, pues es en el silencio donde suceden las principales manifestaciones de esa naturaleza a la que aludimos,
por la que navega la barca de la vida, el campo de las gaviotas, de las aves, de los ángeles, quizá lo puntúa. Ello transcurre en un tiempo, en unas horas, algunas de las cuales nacen como muertas, aquellas en las que la voz se convierte, o lo es, en un lamento, un escozor o un helado suspiro, un lamento que se equipara a la tormenta. Tengo todas las referencias a los poemas, pero me las salto porque sería muy pesado decir poema tal, poema cual, poema este, poema otro. Pero que vamos, que todo lo que voy diciendo aquí está inspirado en el libro de María José. Por ello, el camino de la vida es tantas veces neblinoso y lo acompaña un vendaval que parece constante, y es un camino que parece recorrerse en soledad. Una soledad que solo se acompaña del árbol y otra vez del silencio, ese preámbulo del olvido. Además del amanecer que se nos referencia en algunos poemas con su silencio interrupto, es el atardecer, el ocaso, una constante en este libro en cuanto al tiempo, al momento del suceso poético. La otra presencia, en cuanto al espacio, es el mar, cuyas olas son lágrimas y cuyo beso es símbolo de pureza y superación de la angustia, es decir, de un renacimiento, de una recuperación de la esperanza. Es el encuentro con la dulzura, en un mar que no lo olvidemos es salado. La riqueza literaria de estos poemas no debe pasar desapercibida, aunque la elegancia y la sencillez la disimulen. La autora recurre a comparaciones, como una serpiente se acerca al río, sinestesias, su amor azul, al oxímoron, luz entre nubes, contrastes y contraposiciones, el mismo título del libro, por ejemplo, personificaciones, el capricho del río, y prosopopeyas, el río me contesta, etc. La naturaleza, en este caso el río, antes el mar, el agua y el aire, la lluvia y el viento, la tormenta, alimenta y guía a la libertad, una libertad condicional o motivada por la mirada al más allá. El poema invita a trascender y solo en tal trascendencia se dará con lo que más se busca y cuyo encuentro sorprende por su misterio, como decimos, la belleza. Su recuerdo y también la resignación ante su ausencia llevan al naufragio, la desorientación, como el vuelo antigeométrico de los pájaros. El antídoto de esta desorientación, de este perderse en la trama vital, es la ilusión, el interés por descifrar el misterio del sueño, en el sentido de soñar o imaginar la vida, que desde la más tierna infancia nos orienta. Hay que recordar las huellas de dichos sueños para no perderse en la vida. El recuerdo es, pues, fundamental, tanto del triunfo como de la derrota. La presencia del corzo, ignorante del peligro, símbolo de pureza natural, de libertad y de gozo, es magnífica. Su correteo hilvana el pasado con el futuro, desordena la realidad, pero la hace comprensible en su aparente confusión. Confusión que se expresa en la imagen del aire como algo que puede sostenerse con las manos. En tal confusión hay un punto de referencia fundamental para orientarse. El tú, aquí inevitable citar el poema Guía en la sombra, el tú al que tiende la voluntad del poeta, de la poeta, esa voz interior, esa nube del deseo que le delata. La resistencia, cierta falta de fe, causa un dolor que parece inevitable, el dolor de la duda, dolor porque no se consigue cumplir un claro y bien identificado deseo, mirar el mundo y a su protagonista principal, el ser humano, con los ojos de Dios. Un deseo imposible, tal vez. En el poema Me saben, la autora se sale de sí misma y ahora ya no es ella quien nos muestra las especies naturales y los tiempos que nos viene dando a conocer. Ahora es ella la que se reconoce como sabida por ellos, por la fuente, por el mar, el agua siempre, por el viento cuyos labios besan. Solo ellos conocen, puede que hasta comprendan sus secretos, y el principal de ellos, el más antiguo, la añoranza de la libertad, el remordimiento por haberla cedido. ¿A cambio de qué?
Esa sabiduría o conocimiento que el agua y el viento tienen sobre ella conduce a un misticismo de rostro un tanto panteísta, cuando se nos dice, por ejemplo, que confundo mi figura con su aliento, o nazco en el silencio que me contempla, etc. Que me contempla en el atardecer, el cual trae consigo la esperanza, la de la nueva aurora, con su nuevo vigor cargado de pureza. Se recupera así el deseo, o mejor, se le nutre, se le alimenta, porque el camino sea pedregoso y nublado, porque también es posible andar entre piedras y nubes. Andar aquí se convierte en sinónimo de soñar. Y para alcanzar esa pureza y esa belleza a las que se nos está haciendo constante testimonio, sobre todo en cuanto a su búsqueda, es necesario eliminar al menos dos cosas. Primera, la fealdad, eso está claro, que no es otra cosa que la mentira. Y segunda, la nostalgia, que puede ser, al fin y al cabo, otra gran mentira. Ojos de Luna es uno de mis poemas preferidos que manifiesta este propósito y el que de verdad constituye el eje del libro, en opinión de este lector que ahora os habla. La invitación al gozo de vivir, al despertar de un sueño de dolor para arrojarse al abismo de lo bueno y de lo bello, a la plenitud de la luz que engendra la vida. La primavera, la aurora, la mañana, el amor, aunque a veces tarden, llegan. Se pueden buscar y encontrar, incluso en el corazón de la noche. La plenitud del día se llena de sol y de música, ese ruido maravillosamente ordenado, que todo lo puede cubrir de púrpura y de gloria, que son el tesoro de la vida, su verdadero tesoro, la misericordia. Así, la poeta, esta mujer que tengo aquí al lado, se dispone a sembrar sus rosas y a hacer que los demás las disfruten, sepan de su aroma, en una procesión alegre por la vida, consciente ahora de la hermosura que supone el sueño. Rotas las ataduras, muertas, dice ella, se alcanza la libertad, una vez borrados el tiempo y la materia, y nace el nuevo yo, en un nuevo momento, con el peligroso deseo de salir fuera del tiempo, de situarse en el más allá del tiempo, habiendo pues saltado al otro lado. Se valora la vida, esta vida, sea como sea. Sobre todo la vida en paz, la paz campestre, el Beatus Ille con su silencio, su quietud, anclados en lo temporal que se detiene. Ello arrastra un eje semántico que sujeta casi todo el libro: el antes, la mañana, la edad, las horas, el siempre, la tarde, el cada día, todo un ir y venir por el campo, la vereda, con la compañía del ruido, de la paz y del silencio, siempre deseado y necesario. El resumen es sencillo: la dicha, siempre, de vivir. Y sobre todo, la alegría de vivir sabiéndose acompañada y protegida por un tú cuya voz llena, cuya ternura cura la carencia, cuya presencia fortalece, un tú que nos reconoce y que se presenta como refugio, como paz, océano de paz, fuego y hogaza de pan recién hecha. Un tú que nos coloca en el deseo de amanecer y en el ansia de la caricia, de otorgarla y de recibirla. Un tú que se engarza con una palabra preferida: siempre. La semántica del resto del libro configura un desarrollo de estas cuestiones que se resumen en la lucha contra el pasado contemplado bajo el prisma de la nostalgia, un deseo de libertad con el pago de la soledad, la vida como camino a veces pedregoso y nublado, la necesidad de encontrar la luz y la invitación constante a su búsqueda. Las estrellas, la palabra, las semillas escalonan ese caminar hacia el monte, hacia la cumbre de la vida, siempre por alcanzar. Sobra el ruido, y el olvido se considera defensa necesaria, autodefensa, por la nueva senda de la luz del día. Esto es un verso completo suyo. Se trata de una senda luminosa que lleva a la poeta, a la poesía, a relacionarse con lo cósmico y a la ilusión, a la armonía de las esferas, en donde puede comprenderse el verdadero significado del beso del aire con el árbol. Ahí la voz de la poesía alcanza su auténtico sentido, el de descifrar dicho misterio,
el de abrir los ojos y sacarlos de su ceguera ante la hermosura, y desocultar la belleza, desentrañarla, mostrarla con toda su alegría y todo su amor, un amor que alcanza el más allá de esta vida, el más allá de la materia, un amor que por lo tanto es capaz de alcanzar la redención, un amor equivalente a la valentía, gracias a la cual, a esa valentía, a ese esfuerzo espiritual a veces temerario, podrá escucharse la voz de la verdad, la verdadera melodía del tiempo, la súplica de la eternidad que nos reclama. Pero mientras aquí permanezcamos, la principal necesidad, y casi escribo fatalidad, no es sino el alcanzar la paz, principalmente con uno mismo, asumir humildemente nuestra propia ignorancia y agradecer las escasas respuestas que encontremos para nuestras múltiples preguntas. La poesía de María José Pérez Drange es siempre una autorreflexión, es decir, una reflexión sobre sí misma, como toda verdadera poesía lírica. Manifiesta el reto, la lucha por encontrarse y reencontrarse, un combate permanente con el arma de la palabra, en el que un yo poético y real se enfrenta a los otros yoes que nos son propios y nos configuran. No cabe duda de que tal pelea, gane quien la gane, siempre merece la pena, aunque solo sea porque el resultado es un libro como este. No se puede ignorar la vida, aunque a veces pierda el rumbo que la dirige, aunque se caiga en el descontrol y el capricho o en el caos. Siempre hay que ser consciente de la gloria de saberse vivos. Otro verso suyo. Porque se trata de estar despiertos, lo más posible, ante el tesoro de la vida, y así llegar al sabio agradecimiento. Solo de tal manera se alcanza la gracia del renacer, el saberse situar en un hueco cálido y amoroso, y el dejarse guiar doctamente por las estrellas. Se insiste mucho en ese misticismo de plena unificación universal. Una unión con el universo y con el elemento principal del planeta Tierra, el mar. Iluminado por la luna, claro. Tanto en el poema Hoy, se titula así el poema ese, con su nuevo generar de la vida, como en el poema titulado La rosa blanca, en el que el agua, las olas, poseen un lenguaje que se desconoce y se quiere, se necesita aprender. A veces la angustia y el sufrimiento regresan o están siempre ahí, pero se las oculta, se les tapa para que no se vean en falsa ignorancia, con la derrota, la enemistad y el tormento, el tiempo perdido que nunca se recobra. Y además del mar, el fuego y las algas, las olas y las gaviotas, la arena, el viento y la furia, pero al final la luz y la calma, fatigada en su victoria. En dicha calma puede volver a soñarse, y aquí soñar es igual a vivir. Una vez asumido el misterio en que sobrevivimos, que no es otro que el misterio del amanecer que la aurora nos trae cada día, al menos de momento. Al final, llegamos ya al final, hay una petición de compañía a ese tú que no nos debe pasar desapercibido en la lectura de esta trayectoria poética que la autora nos propone en este, de momento, su último libro. Tal es su voluntad y tal es su esfuerzo, la decisión de amar. Amar, amar siempre, amar sin miedo, amar la vida sobre todas las cosas, con toda nuestra carne y con toda nuestra alma, o con las palabras que cierran el libro, amar la vida desde mis entrañas. Veamos cómo es esto, cómo se dice esto. Escuchemos. Muchas gracias. Es que te oigo y me dan ganas de leer el libro. Eso se trata, ¿no? Es que de verdad, es una maravilla lo que has hecho. Leerlo. Ah, el libro. Lo único que he hecho ha sido leerlo. A ver, para acá. Sigue, sigue. Gracias, Pablo. Gracias, Jesús. Gracias a todos vosotros, porque realmente lo que nos une aquí es la amistad, y eso es lo más bonito que existe. Muy agradecida. Os voy a leer algunos poemas
no muchos, porque Jesús ya ha explicado muchas cosas. Arena en los ojos. Traía yo arena en los ojos y un escozor en el fondo de mi ser, un susurro de pájaros sin sueño y un doblar de campana olvidada. Era una aurora desconocida, borrando la luz, atenazada ahora por las aves volando tan fieras. Una voz impotente en garganta de piedra, atravesando los montes ahora yertos, en la bruma de helados suspiros. Un lamento apretado en los árboles impedía llegar a la tormenta que habría esparcido con voz de trueno el signo de aquellas horas nacidas ya muertas. El sol y la gaviota. Me he lanzado a tu llamada que traía voz de flores recién nacidas para mí. Todo es bello a mi alrededor y es una belleza real, sin falsedades. El timón de mi barca descansa ondulante en un mar donde ni la luna hace ruido. Lo mecen las olas, llevando mi vuelo sobre la espuma que tiende su abrazo pacífico y ordena silencio a las gaviotas. Amanece tan suave la mañana, asustada de haber rasgado la niebla, y habita el día un sol de resplandores dorados. El sol, la gaviota y yo, y un deseo de permanecer por siempre. Llevan mis pasos soledad, que orada estos caminos teñidos de niebla densa. Burbujas que colgando del tejado, abatido por tantos vendavales, perduran tercamente apretadas en su seno. Son constancia de la levedad del tiempo y se abandonan a la noche que descansa entre álamos y sauces e impide hasta el vuelo más ligero, cómplices de esta soledad mía. Ya no me pesa el aire, ni el silencio del hielo entretejido en las ramas sumisas, pues ya todo es silencio y olvido. Intruso solitario, voy por la calle tan larga y fría, porque roba el calor del alma con sus ruidos y gente enloquecida. En mi equipaje van los sentimientos resignados, heridos por la falta de un cálido recuerdo que yo busco cansado de buscar. Puede haber otro náufrago, como yo tal vez desorientado, en la luz de la tierna mañana que no ha sido besada todavía, a quien reconforte también el vuelo nervioso de los pájaros en el último aleteo del día, cuando vuelve la vida a correr por mis venas y la ilusión pronuncia mi nombre. Pretendo su misterio que cada día se renueva y sueño esas ilusiones que guardé desde pequeño y quizás mueran conmigo, animando cada rastro de mis huellas. Algo más que aire. Recuerdo la palabra que frente al mar pronuncié, un sueño envuelto en olas, un coro de campanas borrando de la frente el triunfo o la derrota. Recuerdo aquellas tardes de brasas encendidas, el letargo del día suspirando al caer. Como un corzo que ignora el peligro, bebía del aire la pureza y de la libertad el gozo. Morada construida con piedras de luz, sintiendo esa dicha despegada del ayer y del futuro. La placidez de estar flotando sobre una realidad a veces desordenada y en mis manos
algo más que aire. Me sabe de mí la fuente en la que bebo, el mar quieto que tanto he contemplado y que siempre me hipnotiza, quizás es amor. Saben mi presencia los gorriones que en la mañana abren mis ojos y oyen cantar mi nombre en los labios del viento, atrevido a adentrarse en mis secretos más antiguos, pues guarda parte de la libertad que le he cedido desde siempre. Y ese monte en que detengo la marcha no es muy alto, pero me sabe, cuando gusto en él la caída del sol y sus rumores, hasta confundir mi figura con su aliento. Nazco con el silencio que me contempla, y es pura adoración correspondida, sin haberle dicho ven, sin tan siquiera pensar en contemplarlo. Una nueva aurora. En el atardecer, la luz de la esperanza conmina a seguir, una vez olvidado el fracaso de este día. Papel a estrenar en la nueva aurora, aún brillante sin trazos desiguales. Con un vigor puro, virgen, entrelazo palabras distintas, como una canción que comienza y no acaba, porque tiene la vida por delante y la voluntad no ha decaído todavía. Todo cabe cuando la fuerza del alma sigue guiando hacia un horizonte henchido de anhelos y se renueva la ilusión olvidada en cada brote de flor que ha regado el rocío. Lleno el equipaje de ventura, tan solo confiada al viento. Es posible andar incluso entre piedras y nubes, como si ese andar fuera tan solo un sueño. Ojos de la luna. Cuando haya limpiado cada recuerdo de falsedad y nostalgia, cuando se abra espléndida la rosa, reluciendo entre las espinas, haré mis nuevos votos al sol que alimenta las flores y la vida. Beberé cada retazo de aire puro de su gracia creadora, callando solo cuando vuelvan a su nido las golondrinas y guiñe la luna cómplice sus ojos, en la dulce brisa de la noche, llamada a despertar las secretas confidencias de los álamos. Pleno día. Está pleno el día y abro las ventanas de esta casa envuelta en niebla. Quiero que me hable el sol con una música que hoy se estrena. No añoro el pasado. El mañana viene con su rocío, regando cada rincón de mi estancia. Fío mi mano a ese día que avanza esperanzado para ser mi confidente. En su manto de púrpura y gloria nacen las estrellas nuevas también, y su amor me levanta del barro a fuerza de estrenarlo a cada momento. Entre júbilos renace el tesoro de la vida y abraza su misericordia cada uno de mis suspiros. Una torre entre los árboles. Canta su paz el campo solitario ya de gentes. Retiradas alrededor de la lumbre, va cosiendo su historia idéntica a la de antes, la misma que mañana. Y no importa la edad, ni la estación, ni el vestido o el oro. Solo ese silencio tras de cada paso, ese dulce rumiar de cada hora, en la quietud con que acuna desde siempre la canción de su vida silenciada, sin prisas en la muerte de las tardes, sin más exigencia que el pan de cada día. Es la campana la voz que sube hasta las nubes y lleva en su son el anuncio de la vida nueva o la que se ha ido. Se extiende alrededor de las veredas
cuando estas gentes van y vienen, siempre en la dicha de estar vivos. Sin ruido. Camina sin ruido, solo por encender luces en la sombra, cuando la lucha por cambiarlo todo no logró que a sí mismo se cambiara, y esa indiferencia ingenua le hizo ver falsos destellos que el tiempo enredaba en nuevos laberintos. En el agua donde hoy se mira el sauce, que ha perdido su piel inmaculada, aparece conturbado el día. Quiere avisar de los peligros, oscuras sirenas que amanecen prometiendo sueños ya cenizas. Sin ruido camina, pidiendo la tarde con su grito callado. Voy a ir terminando ya. Olvido. Olvidar que ya olvidé. Es inútil querer olvidarlo. Viene el pensamiento como la espuma de las olas, deshaciendo la arena resistente. Mi ser ignorante se empeña contra el tiempo en el holocausto de un sueño perdido y navega sin querer en aquellas aguas, aquellas con las que no pudo el olvido. Camina en el río nuevo que yo voy andando y con el aire se enreda en la mente. No puede borrarse. Avanza incansable por la nueva senda de la luz del día. Esta ya va a ser la última. Me preguntas cómo he callado tanto y oculté en mis alforjas lo que hería. Clamaba al aire y no me hablaba, viendo pasar los años incontables en mi playa solitaria. ¿Algo hubiera cambiado? No lo sé. Lo ignoro como ignora el día la luz y el pájaro de dónde viene su trino. ¿Algo hubiera cambiado? No es hora de respuestas, no. Es momento de pactar con uno mismo la paz que rodea a los humildes. Bueno, hoy me voy a dar un capricho, si me permite la autora, y es que para terminar, como siempre, le vamos a pedir a la poeta que nos lea un último poema, ¿no? Pero yo quiero leer uno, porque hay un poema que a mí me gusta especialmente. Uno. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que yo sabía, porque la conozco mucho, que no lo iba a leer. Entonces, lo quiero leer yo. Se llama Si vienes conmigo. No puedo ser yo. Navego entre mis propias aguas. No quieras verme, te ahogarías conmigo. Si todo el desatino te contara y el miedo que yo siento tú sintieras, morirías conmigo, aunque no lo digan tus ojos abiertos en espera todo el día. Busca otro río para las tardes de verano, insaciables hogueras, otro cauce donde navegar tranquilo. Y no te vuelvas al fragor del delirio cotidiano, tú, como actor principal de tu obra, libre del seductor atractivo de tantas candilejas engañosas. Y bueno, pues ahora le vamos a pedir a la autora que lea otro. Hay uno que me gusta mucho, que tampoco ha leído, que se llama Llanto. Llanto no lo ha leído. Ah, sí, me lo he saltado. Pues podríamos acabar con Llanto. Pues venga, vamos a llorar un poquito. He llorado y el sol me encontró vencida. He dejado de ser por un momento en que nublaba la angustia mis ojos, pues no sé sufrir solo con el alma. Una mano de fuego se enredaba por dentro y me sentí doblegada. No explico la vuelta a la vida más que por el ansia de no ver la derrota ante un enemigo cuya gloria tiene poder. ¿Dónde queda tanto sufrir? ¿Qué consigue este tormento? Inútil hazaña.
tiempo perdido que no se recobra. Bueno, pues nada, fenomenal, muchas gracias a todos. Bueno, ya empezamos el curso. La semana que viene seguimos y presentaremos aquí el viernes la novela En ruta hacia las estrellas, que es una novela de Marco Antonio Antón sobre el Camino de Santiago, una historia muy bonita en el Camino de Santiago. Y luego la semana siguiente presentaremos Con el paso del tiempo, que es una antología maravillosa que ha preparado la hispanista Elena de Jong, recién llegada de Estados Unidos y aquí esta tarde con nosotros, una antología maravillosa de poetas surgidos alrededor de los años 70 y de absoluta actualidad. Así que si os apetece más poesía, como sabéis, pues aquí ya en Ediciones Vitruvio, de aquí hasta junio, jueves y viernes, o casi todos estaremos aquí disfrutando juntos y viviendo intensamente la literatura. Muchas gracias.